Advertencia: este video no tiene como finalidad poner en tela de juicio la veracidad de algunos elementos religiosos, sino que busca comparar de manera respetuosa y guardando la distancia la manera en la que dos tipos de mitología han evolucionado. Imagina que en el futuro un evento catastrófico acabó con la mayoría de la población humana y la vida tal y como la conocemos. En este mundo postapocalíptico, la mayoría del conocimiento humano se perdió hace siglos, ya que en un punto dejamos de usar computadoras. Muchas bibliotecas fueron destruidas y ya no queda ninguna persona viva que recuerde cómo era la vida antes de la catástrofe. Ahora imagina que unos cuantos siglos después de esto, un grupo de humanos se encuentra entre los escombros una historia de un ser superpoderoso que es más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y es capaz de saltar grandes edificios de un solo impulso. ¿Qué crees que pensarían estos seres humanos del futuro? ¿Será que pensarían que es simplemente una historia que los humanos del pasado leíamos como entretenimiento? ¿O tal vez pensarían que nosotros pensábamos que este Superman era real y le rendíamos algún tipo de culto? Resulta que conocer lo que ocurrió hace miles de años no es una tarea sencilla. Tal vez no hemos pasado por una catástrofe que elimine a la mayoría de la humanidad, pero también es cierto que hay partes del pasado que son difíciles de comprender porque es como armar un rompecabezas del cual no estás seguro si tienes todas las piezas. Una de esas historias es la Biblia. Y resulta que entender cómo es que el libro más trascendental de la historia de la humanidad fue escrito nos ayuda a entender otro tipo de relatos mitológicos. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y hoy nos vamos a tomar a los superhéroes en relación con la Biblia muy en serio. Lo primero que hay que decir es que si el escenario que planteé al inicio del video sucediera, seguramente los historiadores del futuro sabrían que Superman es un producto de ficción y no una figura religiosa que fue considerada real en algún punto de la historia, tal y como nosotros hemos podido distinguir cuáles relatos antiguos son de carácter religioso y cuáles no. Por ejemplo, sabemos que el poema antiguo de Beowulf, el cual relata las aventuras de un héroe medieval, fue producto de la ficción a pesar de que seguramente está basado en las aventuras de varias figuras históricas. De igual forma, sabemos que Loki no era una deidad venerada, sino más bien una figura mitológica que pasaba mucho tiempo con otras deidades, porque no se han encontrado templos o centros de veneración hacia él. Pero supongamos que los historiadores del futuro encuentran muchas historias de Superman y sus aventuras con otros personajes como la Liga de la Justicia. Si esto sucede, pues ellos se darían cuenta que estos personajes, a pesar de que eran ficticios, pues eran una parte muy importante de nuestra cultura. Y tal vez por eso quisieran entender mucho mejor su historia. Aquí la pregunta es, ¿qué cómics considerarían canon y cuáles no? Es decir, imagina que encuentran un cómic de la Edad de Oro en el que Superman no puede volar. También encuentran un cómic en el que aparece luchando lado a lado con Batman. Otro de New 52, una historia en la que su cohete cae en otro país. Un cómic en el que parece mucho más brutal de lo que se le ve en otras historias. Y finalmente una aventura que tiene con otro personaje llamado Spider-Man. Es decir, ¿cómo le harían los historiadores del futuro para conciliar tantas versiones tan diferentes de un mismo personaje? Una manera de analizar esto es viendo cómo es que la Biblia adquirió su forma actual. Y para poder hacer esto necesitamos hablar de las ventajas y desventajas de que varios autores trabajen sobre un mismo texto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que, contrario a lo que mucha gente piensa, la Biblia no es un libro, sino una colección de libros que distintos autores escribieron a lo largo de mucho tiempo. De hecho, los libros más antiguos, como el Génesis, fueron escritos alrededor del 2000 a.C., mientras que los más recientes, como los Evangelios y el libro de las Revelaciones, se escribieron alrededor del año 100 después de Cristo. Obviamente aquí estamos hablando de que la Biblia no fue escrita por una sola persona, sino que es el fruto de diversos autores que van desde Moisés hasta el apóstol Pablo, lo cual da como fruto distintos enfoques de una misma historia. Algo similar sucede con los cómics de superhéroes, ya que a lo largo de sus más de 80 años de existencia, personajes como Superman y Batman han sido escritos por diversos autores, cada uno de los cuales le da su toque personal a las historias y añade ciertos elementos a la mitología de los personajes. Es por eso que el Batman de las primeras historias era un detective oscuro que portaba un arma y no tenía problemas con matar a los criminales, mientras que Superman a lo largo de los años ha sido un héroe del pueblo, un símbolo de poder estadounidense e incluso un dictador fascista.
Entonces, cuando muchos autores trabajan en la misma historia o hablan acerca de los mismos personajes, nos encontramos con contradicciones. Y un ejemplo muy claro de esto podemos encontrarlo en la Biblia, en los Evangelios. Los Evangelios son relatos bíblicos que nos cuentan la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret desde el punto de vista de 4 autores: Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Lo interesante aquí es que, a pesar de que todos ellos narran la vida de la misma persona, algunos eventos no suceden de la misma manera en todas las versiones. Por poner un ejemplo, los 4 narran el momento de la resurrección de Jesús de maneras distintas, añadiendo o quitando personajes o eventos como terremotos e incluso ángeles. Según teólogos y académicos de la Biblia, esto se debe a que estas historias a menudo parafrasean lo que en realidad sucedió para enfatizar el significado teológico del suceso, que no eran relatos que pretendieran dar una narración histórica de los hechos, pero que los 4 conservan la esencia del suceso más allá de los detalles. Piénsalo como ver la muerte de los Wayne a lo largo de las películas de Batman. Por ejemplo, Nolan enfatiza el hecho de que Thomas Wayne intenta salir pacíficamente de la situación, pero después intenta proteger a Martha, mientras que Thomas Wayne en la versión de Snyder protege tanto a Martha como a Bruce y se muestra mucho más agresivo con el asaltante. Ambas versiones son 2 puntos de vista distintos del mismo hecho que da como resultado la creación de Batman, pero podemos ver cómo cada una de las versiones funciona bien dentro de la historia que pretende contar. De igual forma, los cómics han añadido o quitado elementos de este mismo suceso, como el hecho de que la pistola que mató a los Wayne termina siendo parte del escudo del pecho de Batman, algo que probablemente se adapta a la película de Batman protagonizada por Robert Pattinson. En los cómics hoy en día podemos saber cuáles historias forman parte de la continuidad oficial y cuáles no, porque la misma compañía te dice. Sin embargo, en la Biblia, pues esto no fue tan sencillo, y prueba de esto son los Evangelios apócrifos. Pero antes de ir de lleno con eso, te recuerdo que estoy haciendo este video porque ustedes votaron por él en mi Instagram, derrotando un video que tenía preparado sobre The Sandman. Así que si quieres votar por los temas de los nuevos videos, te sugiero seguirme por allá. Los evangelios apócrifos son los relatos de la vida de Jesús que no fueron incluidos dentro del canon bíblico y supuestamente fueron escritos por personajes como María Magdalena, San Pedro o el apóstol Santiago, aunque también hay dudas de la veracidad de algunos de estos escritos. Esto hace que nos preguntemos quién decidió qué entraba a la Biblia y qué no. Es decir, ¿cómo es que de entre todos los evangelios se eligieron únicamente 4 para ser canon, mientras que los otros fueron descartados? La teoría más popular es aquella que vimos en el libro y película del Código Da Vinci, en el que hubo una gran reunión llamada Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que se formó para decidir cuáles evangelios y libros entraban a la Biblia y cuáles quedaban fuera. Ahora, es cierto que este concilio sí existió, pero muchos académicos piensan que únicamente sirvió para oficializar algunas de las reglas de la religión cristiana, mientras que la decisión de cuáles evangelios entraban a la Biblia se dio a lo largo de muchos debates a través de varios siglos, tomando en cuenta 3 criterios básicos. Número 1, ¿quién lo escribió? Es decir, si era una voz de autoridad como algún apóstol o alguna persona cercana a Jesús. Número 2, ¿qué tan antiguo era el evangelio? Dándole prioridad a los escritos más antiguos. Y sobre todo, número 3, ¿qué también se alineaba el evangelio a las enseñanzas cristianas de aquella época? Este último punto es súper importante porque lo que los primeros cristianos buscaban a la hora de armar la Biblia era contar una historia coherente a pesar de las diferencias y las contradicciones. Pero sobre todo que las historias de la Biblia reflejaran los valores que en ese momento se querían transmitir. Volviendo al ejemplo hipotético del principio del video, un historiador en el futuro no tendría a la compañía para decirle qué es canon y qué no, por lo que tendría que tomar la decisión de cuáles historias de Superman forman parte de una narrativa coherente. No solo eso, sino que tal vez estos historiadores del futuro quieran escoger las historias que enfaticen ciertos elementos del personaje. Por ejemplo, ¿qué tal que en el futuro están comenzando a formar de nuevo las naciones? Si esto es así, quizás los historiadores elegirían cómics en donde Superman se comporta de una manera mucho más patriótica. El punto aquí es que cuando los historiadores tienen un interés político, pueden elegir resaltar cierto tipo de historias y dejar de lado otras.
Algo similar a esto sucedió al momento de elegir los libros, evangelios y rituales de la religión cristiana en sus inicios. Recordemos que, además de ser una religión, el cristianismo en algunos momentos de la historia también ha sido un movimiento político, como aquella vez que fue usado por el emperador Constantino para intentar mantener unido al Imperio Romano, el cual se encontraba en decadencia. Cuando esto sucedió, algunos de los nuevos rituales e historias cristianas tomaron inspiración de otras que vinieron antes con la intención de que más gente se sintiera identificado con ellas. Por ejemplo, se sabe que el nacimiento de Jesús no pudo haberse llevado a cabo el 25 de diciembre como nosotros lo celebramos, pero que se eligió esa fecha para que coincidiera con el solsticio de invierno, la cual era una fecha importante para otras religiones como la pagana. En el caso de las historias, hay algunos evangelios que no mencionan el hecho de que Jesús haya nacido de una madre virgen, e incluso Mateo y Lucas, dos evangelios canónicos, mencionan la genealogía de José y enfatizan el hecho de que es descendiente del rey David. Y aquí hay que preguntarnos, ¿por qué es tan importante la genealogía de José si él no es el padre de Jesús? Esto puede deberse a que la historia de Jesús tomó elementos de otras historias más antiguas, como la del dios egipcio Ra, otro dios solar que tuvo un nacimiento virginal e incluso también resucitó. Entonces este es otro punto que ambas mitologías tienen en común, el hecho de que ambas se inspiraron de otras que vinieron antes. En el caso de Superman, por ejemplo, a quien conocemos como el Hombre de Acero, una de sus mayores inspiraciones fue un personaje llamado Doc Savage, un héroe de revistas pulp que era conocido como el Hombre de Bronce, quien también tenía una fortaleza de la soledad y cuyo nombre real era Clark Savage. De igual forma, Superman también tiene elementos de personajes como Jesús y Moisés, lo cual nos hace pensar que los seres humanos contamos las mismas historias una y otra vez, adaptándolas a las circunstancias actuales. Hasta ahora solamente hemos visto que surgen muchos problemas y contradicciones cuando muchos autores trabajan sobre un mismo personaje. Sin embargo, la mayor fortaleza de estas historias radica justamente ahí, en el hecho de que son historias que fueron escritas por personas con contextos completamente diferentes. El hecho de que los libros de la Biblia hayan sido escritos a lo largo de 2100 años por diversos autores con distintos contextos sociales y culturales es lo que hace que este sea un relato que se ha mantenido relevante durante distintas épocas. Lo mismo ocurre con los relatos de superhéroes, ya que los valores esenciales de estos personajes han cambiado a lo largo de los años dependiendo de la persona que los escriba y se han ido adaptando a las circunstancias sociales, lo cual les permite permanecer relevantes. Entonces, pues tenemos casos como el de Superman, quien comenzó ayudando a esposas golpeadas y a los trabajadores, pasó a ser una herramienta del gobierno, incluso posteriormente renunció definitivamente a su nacionalidad estadounidense, ya que sentía que sus acciones tenían una repercusión global. Se trata del mismo personaje visto desde distintos puntos de vista, pero que convergen en un solo Superman que adquiere algunas características de cada una de estas versiones, dependiendo de cuáles sean las más trascendentales. Esto no significa que historias como los Elseworlds o en el caso bíblico los evangelios apócrifos no sean válidos simplemente porque no forman parte del canon. A pesar de no estar en la narrativa oficial, son textos que existen y representan la idea de que en un punto de la historia alguien pensó en Jesús o Superman desde este punto de vista, y eso también es muy importante. Creo que más allá de cuáles historias son canónicas y cuáles no, lo verdaderamente importante es ver cuáles de estas historias fueron trascendentes en su época y por qué. En el caso de Superman, historias como Red Son o Injustice, que nos presentan una versión muy diferente del personaje clásico, hoy en día son más relevantes socialmente que otros relatos que nos muestran una versión más clásica del personaje. Relevantes no significa mejores o peores, significa que son historias que tienen una resonancia especial con la cultura que estamos viviendo hoy en día, en la que se nos hace mucho más natural desconfiar de las figuras de poder absoluto. De igual forma, tenemos la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es mucho más vengativo que el Dios del Nuevo Testamento, a quien vemos más como una figura de amor, a pesar de que ambas versiones tienen historias acerca del perdón y ambos dioses han condenado de manera dura a los infieles. La diferencia aquí es que las historias más recordadas del Antiguo Testamento son aquellas en donde Dios inunda el mundo o destruye ciudades, mientras que las más recordadas del Nuevo Testamento son aquellas donde se nos reta a aventar la primera piedra o poner la otra mejilla. Lo importante aquí es que los seres humanos tenemos la tendencia a contar las mismas historias una y otra vez, pero nos las arreglamos para adaptarlas de tal manera que sigan pareciéndonos atractivas y novedosas. ¿Por qué hacemos esto? Pues
Pues porque a los seres humanos se nos hace mucho más natural aprender de historias que tienen lecciones morales en vez de simplemente conocer las reglas y ya. Lo interesante aquí es que muchas de estas historias mitológicas que hoy en día conocemos y consideramos falsas, en un punto de la historia fueron relatos religiosos que miles de feligreses consideraban ciertas. Pero eso realmente no importa, ya que lo verdaderamente valioso no es si la historia sucedió o no sucedió. Lo importante es que la historia existe, importa que en un punto del tiempo se volvió trascendente y que cada que aprendemos de uno de estos relatos obtenemos consecuencias que sí son completamente reales. Personalmente, ¿qué más da si aprendes a ser buena persona a través de Superman o algún otro relato? Finalmente, todos podemos aprender lecciones morales de las historias sin que la veracidad de la misma importe, y ahí radica la verdadera importancia de la mitología, ya sean historias que se han forjado a lo largo de los años a través de complejos procesos sociales o mitología que fue creada en una oficina simplemente con el propósito de entretener. No te vayas todavía. Si te gustó este video en el que hablo de superhéroes, mitología y religión, voy a dejarte aquí una lista de reproducción con varios videos que tengo de este tema. Si llegaste hasta aquí, seguro te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.